Bueno, barkatu, atzerapena. Egunon da mila esker. Bueno, vamos a empezar, como es habitual en el cierre del mercado en este caso de invierno, haciendo un balance de lo que ha sido un poco las entradas, salidas y la composición de la plantilla a día de hoy. Vamos a tocar también el CD Vitoria y cómo queda ahora el mapa de los chicos que están cedidos en otros clubs, ¿no? Con los movimientos que ha habido. Como sabéis, la plantilla queda configurada con 24 jugadores, donde tenemos a 3 porteros, Joel, Asier, Marco. Luego tenemos con Ander Capa, Paulo Oliveira, Naitzar Villa, Cote, Juncar, Ramis, David Lombán, Jovanovic, Rubén Peña, Pape Diop, Joan Jordán, Fran Rico, Gonzalo Escalante, Dani García, Pedro León, Iván Alejo, Takashi Inui, Fabián Orellana, Quique, Charles y Sergi. 24 jugadores que hacen una media de edad de 29 años. Como veis, las entradas han sido en este mercado de Pape Diop, de Fabián Orellana y de Jovanovic. Las salidas, como ya dijo la presidenta en la presentación de Jovanovic, son las de Thiago Bebé, Alex Gálvez, Rivera, y vamos a meter en un cambio también de escenario de Nano, que pasa de ser un jugador cedido en el Levante a estar en estos momentos en calidad de cedido en el Sporting de Gijón. En el C de Vitoria ha habido también movimiento, no tanto como en el primer equipo, pero sí ha habido. La salida de Iker Ramorortu en rescisión de contrato, la entrada de Sergio Camus, lateral derecho del Arenas, del año 97, la salida a modo de cesión de Chaver, que ha ido al Portugalete, que no estaba teniendo minutos en el C de Vitoria, y la plantilla en estos momentos del C de Vitoria queda con Markel Areitio, Quique Cebriá, Camus, Brani, Diego, Cristian, Yolanda Ramilibia, Julen López, Roger Escoruela, Johnny Irazábal, Alfonso, Azcue, Imanol Sarriegui, Ibargoyen, Fran Pastor, Asier Echaburu, Alain, Luis Lara, Ángel, Cés, Ibrahima y Koldo Vieta. 22 jugadores. Otro movimiento que ha habido, que teníamos un chico fidelizado en el Anaitasuna, que es Íñigo Susaeta. Lo hemos recuperado en este mercado no estaba teniendo apenas minutos en el Anaitasuna, y el chico también nos planteó que la mejor opción para él era buscar un sitio donde tuviera más minutos. Entendíamos que era bueno que pudiera estar jugando con el preferente nuestro, con ese objetivo de buscar el ascenso de categoría, y la verdad es que el chico lo ha visto bien y desde el minuto 1 está con el equipo, ya está teniendo minutos. Y por parte de lo que es ya un poco el balance, estaríamos hablando por entrar en 2 o 3 detalles que me parecen importantes en lo que puede ser un poco los esquemas que tienen algunos chicos. Bueno, como sabéis, Pape Diop tenemos opción de continuar con él si seguimos en primera, lo mismo que Fabián. En el caso de Jovanovic, aunque no ha sido fácil, pero hemos logrado que llegáramos a un esquema que era el que a Leibar le interesaba. En principio el Girondins planteaba una cesión sin opción de compra. Nosotros entendíamos que esos esquemas para el Eibar no son buenos. El Eibar tiene que ir buscando siempre
tener activos donde tengamos de mano la posibilidad de contar con ellos, y la verdad es que con el presidente del Girondins fueron prácticamente 2 conversaciones y cedieron, ¿no? Para nosotros era importante tener un chico cedido con opción, incluso ampliable a otro año más de cesión, si vemos que esta temporada pues bueno, se nos queda corto, la valoración igual es justa para nosotros, ¿no? La verdad es que estamos contentos en ese sentido con el esquema que hemos peleado y que lo hemos logrado, tanto Fabián, Pape como Buca. Eso en cuanto a las entradas. En cuanto a las salidas, bueno, sabéis que Alex Gálvez está en Las Palmas. Las Palmas tiene opción de compra. Cristian Rivera está cedido en el Barça B. También el Barça B tiene opción. Bebe está cedido en el Rayo, no tiene opción el Rayo. Y Nano, que es el caso que hemos comentado, pues que también lo vamos a meter en lo que es salidas, aunque no es una salida de Eibar de esta temporada, se rescindió salió de Levante, va al Sporting con una opción que también tiene el Sporting sobre el chico. Y a día de hoy pues podemos decir que el esquema un poco de lo que es un poco la configuración de la plantilla está en esa línea, ¿no? Tanto las entradas como las salidas, como el cierre de lo que es el filial, ¿no? El CD Vitoria en este caso. Como sabéis, pues ahora mismo ya tenemos un número importante de chicos cedidos, entre los que teníamos más los que en este mercado han estado, los que os he comentado, más luego, como ya sabéis, pero por si a alguien le interesa, Unai Elguezábal y Pere Milla siguen en Soria con el Numancia, Pablo Hervías sigue en Valladolid, Calavera sigue en el Sporting. Bueno, en ese sentido es un reto para nosotros hacer un buen trabajo con ellos y en eso estamos, ¿no? Estamos creciendo mucho en ese área y ese es el futuro que entiendo tiene que ser el de Eibar, y a partir de ahí pues veremos hacia dónde vamos, ¿no? Y como ya lo dije en la presentación de Jovanovic, yo creo que otras veces hemos recibido palos y con razón, con mucha razón, de los cierres de los mercados anteriores, donde no hemos estado bien, empezando por mí, pero ahora sí creo que también hay que agradecer y hay que darle ese minuto de agradecimiento tanto a la gente que ha estado en la administración, a toda la gente que ha estado llevando todo lo que son los trámites, a la dirección deportiva, obviamente, y en especial yo creo que la figura de Mikel a mí me parece fundamental para ello, y creo que sí es importante también destacar la figura de Mikel, ¿no? A partir de ahí yo creo que las preguntas que queráis hacer, coordinadas con nuestro departamento de comunicación, pues intentaré responderos lo mejor posible. Fran, egunon berriz. Egunon. 24 jokalari, esan dituzu. Mendik beti esaten du 22 nahi izaten dula. Hor nola konpondu zarete edo... Bueno, a ver, bai, plantillak motzak eukitzea, dudagabe, komodidadea ematen du, ez? Baina, bueno, zentzu horretan ere, 24 jokalari hortatik, badaude, adibidez, Franrico barroan dago, Franrico zoritxarrez ez dago momentu honetan, ez da gai taldean egoteko. Alderantziz Pedrorena, ez? Pedro ja albistea gozona dia, eta ja Juan San Astean egin zuen saioak taldearekin, bere evoluzioa poliki doa, baina, bueno, egia esan da, Fran oandik ez dugu euki, Pedro ez dugu euki aukera konbokatorian sartzeko, albisteak ona dia, baina, bueno, hori ere kontuen euki behar da, eta gero 3 atezain daude. Badakizute Joel lesionatu izan zala, Markoren fitxaketa egin genuen, pizkat urgentzia bezala, eta, bueno, 24 plantilla baten 3 atezain da eukita 2 jokalari lesionatuta ia lehengo egunetik, zait iruditzen dala plantilla luzeegia, ez? Zentzu horretan ere atea da Bebe, atea da baita ere
Cristian da atea da baita ere Ales, da, bueno, plantillaren moldaketa nik esango nuke komodoa dela eta koordinatua dagoela misterrakin. Segituan hasi izan altxatzen, horrekin kezka puntua bai? Neguak negu izaten jarraitzen badu behintzat? Bai, dudagabe. Gure entrenatzeko lekuak ez daude gu nahiko ginuen bezala, HLP-ko bi zelaiak, eta bueno, egia da Ipuruan ez gaudela sartzen, eta bueno, partida, eta gero egin dugu saioren bat, eta bueno, ikusi genuen Sevillaren aurka, beste tamaino, igual, pixkate biunagoa zaola zelaia, baina eske, klaro, horren beste euria aida botatzen, eske zinezkoa da, nik uste ez dagoela lekuren bat zelaia ondo dagoena, ez baldin bazaude entrenamentuak egiten artifizialean, da hori ez dugu ikusten momentu honetan egokiena, aldaketak egiteko pixkate zelaiaren kalitateari buruz, daukaguna da, eta ia da, euriak gehiagia da, oza, eske ezin dugu, hitz egin dugu enpresarekin, hitz egin dugu tekniko, diputazioko teknikoarekin baita ere, eta esaten digu, eske euri askoa da botatzen da, ez da erraza zelaiak ondo egotea, bueno, saiatzen geha alik eta onduen entrenatzeko, eta badao jendea lanean ere, refuerzo moduan enpresak badauka jende gehiago ere, saiatzen zelaia ondo egoten, da, bueno, mantendu beharko dugu alik eta ondoen, ez? Ipurua ia esan da albiste hona da, Ipurua ondo dago, klubak indun inbertsioa baita ere lanparakin nire ustetan emaitza ona da ematen, eta hori ere esateko moduan gaude. Bueno, euri honekin mantentzea zelaiak ondo nik uste ezinezkoa dela. Azkenan ere partetik, mendiren etorkizuna hitz egiteko agian ez da izango momentua, baina ez badaukanik kezka bat galdetzeko, neurea, berak esaten du maiatza arte ez duela ezer jakin nahi, hori klubarentzat pixkaten barazoa izan daiteke, berandu izan daiteke. Oso koordinatuta gaude eta zentzu horretan ikusi, aurrera jun behar gehan movimentuak ematen emango dia eskutik helduta, zentzu horretan. Momentu honetan guretzako ez da arazoa zentzu horretan. Hitz egiten gaude, modu honean biok, klua eta bere alderdia, eta errespetau behar da momentu honetan taldea dagoen bezala egon da ere, lehendabiziko pausoa dela puntuak lortzea, helburua lortzeko, gerturatzen gaude, baina oraindik falta da, hori da lehenengo gauza eta errespetoa dago eta komunikazioa egunero dago, da zentzu horretan ikusiko dugu nondik noa juten da, baina ez daukagu zentzu horretan keskarik. Eguardion, Fran, zazpi jokalari kontratua amaitzen dute, horrek ere suposatzen dute kezkaren bat sortuko dizuela, hilabete gutxi geratzen direlako denboraldia amaitzeko? Bueno, dudagabe, gure lana da alik eta azkarren mobitzea, ez? Bueno, zentzu horretan bukatzen dutenak, badakizute handerkapa utzita daula atletiketik, David Lonban, Iban Ramiz, David Junka, Fran Rikok sesioa bukatzen du, da Granadara bueltatu beharko da, ze kontratua dauka behaiekin, Dani García, Pedro León, Takashi Inui da Charles bukatzen dute. Bueno, zentzu horretan, pausoak eman beharko diranak atetik atzea, klua lanean dago, beti esaten dut, hau ez dela gelditzen, ematen du ja merkatu itxi dela, eta ja etxean gaudela denok, eta hori ez daula, eta jungoea ikusten, ze pauso eman behar dian, da nola eman behar dian. Gai geha, zentzu horretan, eta, bueno, lasaitasunez, eta balorazioak egunero mai gainean daude, eta aztertzen egunero gaude, eta, bueno,
lasai gaude, badakigu egoera, baina badaude beste jokalari asko ere kontratua daukatenak, eta iruditzen zaigu jokalari garrantzitsuak. Oan gure azterketa da, pausoak nola eman, jokalari hauekin. Dena den, 8, Fran sartzen badugu, horietatik batzuk, titularrak, zalantza izpirik gabe, eta orain aukera dute beste edozein talderekin sinatzeko. Ez dakit, epeak pixkat gainera etortzen ari dira. Bueno, a ber, urtarrietik aurrea badakigu gertatzen den, libre dauden jokalariak gai dira sinatzeko beste talde batzuetan. Guk egiten dugun bezala fitxatzeko orduan, o eskaintzak egiterako orduan, gu ere hor gaude. Bueno, baldintzak badakigu, gauzak nola dauden ere zentzu horretan badakigu, eta, bueno, saiatzen gaude ahalik eta neurrian gure aldetik, ikusteko noaino iristeko aukera daukagun, baina baita ere esan behar dago nire ustetan momentu hau dala aztertzeko momentua, atetikatzea dudagabe bagaude beti etorkizunari begira, hurrengo urterari begira, ez gaude bakarrikan gaur segertatzen den lana egiten, hori dudagabe, bestela ez ginun lana ondo egingo, hori seguro. Horregatik adibidez Jovanovitzen eskema izatea gune genuena, ez? Bueno, lasai gaude, jendea oso konpromiso handia dauka taldean hartuta, nik uste ez dagoela jokalariren bat momentu honetan 24tik bere egoera dala lehendabizi lana egiterako orduan, zentzu horretan konpromiso oso handia dauka taldeak, oso handia da, ni horrekin gelditzen naiz, gero ikusiko dugu. Horietatik, nire aldetik azkena, horietatik norbait gertu ikusten duzu, geratzetik? Bai. Hola, Fran. ¿Se podría decir que este ha sido el mercado invernal más productivo en los 4 años que estáis en primera? Hombre, a mí no me suele gustar hacer balances, digamos, a corto plazo, ¿no? Me suele gustar hacer balances a final de curso. Bueno, es verdad que de los 3 refuerzos o los 3 movimientos que hemos hecho en este mercado, 2 de ellos están teniendo minutos y están siendo importantes, están dándole una exigencia y una dificultad a toda la plantilla, porque ahora mismo pues en esas zonas hay muchos chicos o varios chicos que pueden jugar y están dando nivel todos. Esa sí es una noticia con la que hay que quedarse, ¿no? Bueno, a fin de temporada veremos hasta dónde llegamos y cada uno qué ha dado. Obviamente yo sí creo que este mercado nos hemos movido, bajo mi punto de vista, rápido y bien. También agradecer que la comisión deportiva ya incluso ya 2 meses antes ya estábamos trabajando para poder ver por dónde podía la plantilla buscar esa mejora. Nos dieron facilidades para ello y eso ha sido una ventaja grande, y en la puesta en común con el míster teníamos muy claro hacia dónde ir y cómo enfocar, y la verdad es que el movernos rápido y bien nos ha dado eso, ¿no? Bueno, yo entiendo que tampoco ha habido ninguna alarma como ha habido otros años de no llegar al momento de lo que era un poco ese posible transfer, que se quedaba algún chico que estaba ya para poder jugar y que no pudo ser porque, pues lo he dicho antes, no estuvimos tampoco demasiado bien. Esta vez sí creo que la nota es buena. Luego pues en mayo haremos el análisis completo de lo que ha sido la temporada y veremos si hemos acertado o no. Tampoco me quedaría con que a día de hoy estamos como para decir hemos acertado. El balance para mí es mucho más a largo plazo, ¿no? Aunque a día de hoy es verdad que la nota a la pregunta que me haces, yo entiendo que la nota que tiene el club, y el club somos todos, empezando de la presidenta, es una nota buena en este mercado.
Yo, en primer lugar, quería preguntarte cómo has vivido el transcurso de la temporada, ¿no? Porque se empezó de manera un poquito irregular en cuanto a resultados. Si mantenías la calma en esos primeros meses de competición. A ver, estábamos ocupados, más que preocupados. Estábamos muy ocupados. Cuando digo muy ocupados es intentando estar cerca, en el día a día sí es, pero obviamente cuando las cosas no van bien, pues estás mucho más encima del día a día, intentando molestar poco, intentando estar cerca para poder ayudar cuando haga falta, intentando transmitir calma, que empezaba desde arriba, y desde arriba es desde la presidenta hasta la comisión deportiva, consejo y dirección deportiva, staff técnico, jugadores, lo que es un poco el árbol. Transmitir esa tranquilidad y ese valor que para mí es importante, como es un poco la confianza y la fe en el trabajo. Obviamente no estaba dando resultados porque los números no estaban siendo buenos. Teníamos que hacer una reflexión muy profunda de ello, por qué no estaban dando, ¿no? Pues posiblemente había muchas condicionantes del por qué no estaba dando. Tampoco creo que el juego estaba siendo tan malo como para estar pensando la alarma está encendida y no vamos a lograr que desactivemos esa alarma. Yo creo que el día del Atleti el equipo no está mal para perder. El día del Levante yo creo que el primer tiempo no es para ir 0-2, por poner un ejemplo. Que en Madrid no estamos bien, que en Anoeta no estamos bien. El día del Celta es verdad que se pierde, pero hasta el gol creo que hay momentos buenos, luego pasa lo que pasa y no es normal tampoco que te hagan 3 goles a balón parado, ¿no? Al Eibar. Pero nos lo hacen. Bueno, yo creo que hemos hecho una virtud de la tranquilidad y de la paciencia y no perder un poco esa línea, ¿no? Que es un poco la de confiar en la gente, que hasta entonces te ha dado una nota buena, ¿no? Luego, obviamente, había fichajes que todos tenían un proceso, quieras o no, todos necesitan un proceso de adaptación, unos más, otros menos. Hay chicos que en dinámica buena te dan una nota buena, pero en dinámica mala pues igual no te dan tan buena porque igual su carácter no lo permite. Bueno, es verdad que a raíz del Betis pues es como que todo ha pasado y ahora somos los mejores del mundo, pero ni antes éramos un equipo tan malo, a pesar de que los resultados no eran buenos, es verdad que ahora estamos con un punto de euforia después del partido del Sevilla, etcétera, y del punto en Bilbao, pero es un club muy estable, y yo creo que la presidenta y la comisión deportiva en todo momento han estado tranquilos, nosotros también, así se lo hemos trasladado a los importantes que son el staff técnico y los jugadores, y la verdad es que en ese sentido vamos a ver en mayo hacia cómo termina el objetivo, aunque vamos bien, pero creo que hemos hecho una virtud de esa tranquilidad, ¿no? También te quería preguntar, has dicho que se quiere reforzar desde el club la idea de fidelizar jugadores, y quería preguntarte si esos jugadores les ves con posibilidades reales de alcanzar el primer equipo a corto plazo. Es un reto, lo tenemos que trabajar, sí. Tener ahí un área de chicos en segunda división, alguno en primera, con el mercado, con la salida de Alex en este mercado, para mí uno de los crecimientos del club pasa por ahí, ¿no? Es verdad que tendremos que firmar jugadores consagrados y que tendremos que también tener ese pozo, pero también es verdad que vamos a tener que adelantarnos, firmar chicos, digamos, jóvenes con proyección, poder darles ese escenario de lo que entendemos es la segunda división para que sea la escalera previa al primer equipo del Eibar, y trabajar mucho con ellos. Nosotros en nuestro departamento todas las semanas hay alguien viéndoles, incluso hemos dado un paso en buscarles esa mejora de lo que son sus actuaciones en los partidos, con ese feedback y ese trabajo que hay que hacerles para que ellos también puedan verse, estar muy atentos a cómo se sienten y cómo están en sus clubs. Hay quien está jugando más, quien está jugando menos, pero el vivero nuestro tiene que ser ese. El vivero nuestro, igual que para otros clubs es el filial o es el fichar jugadores de otros mercados, para nosotros uno de nuestros viveros tiene que ser ese.
Bueno, yo ya te hice la pregunta el otro día, como me emplazaste al lunes, pues aquí vengo. Es que has dicho antes que, bueno, que no ha habido ninguna alarma de que no llegara el transfer. Entonces, ¿por qué se apuró tanto hasta el último momento? Porque, insisto, la cesión de Nano se comunicó a las 23:50 y bastantes. Bien, vamos a ver. A nosotros el Levante sí nos llama con un cierto margen para decirnos que entendían que el chico no iba a tener minutos y que valorábamos la opción de la salida. Se valora y se analiza esa situación porque entendemos que tampoco es buena que un chico de la edad de Nano pues no pueda hacer, podamos tener un riesgo de hacer un año en blanco y bueno, empezamos a valorar esa posibilidad, ¿no? Es verdad que el Sporting aprieta y el Sporting es el club que digamos más acelera para esa posibilidad. Nosotros esa posibilidad la vemos bien porque no deja de ser un club importante con aspiraciones de ascenso, tenemos una buena experiencia con Jordi, pero en cuanto empieza a moverse un poco todo lo que es la situación, tener en cuenta, en todo momento estaba bajo control, en todo momento. Es verdad que se hace oficial cara a la luz pública, pues digamos, como muy al límite, pero a las 6 de la tarde tenemos la baja del Levante, nosotros tenemos que darle de alta en el Eibar para volver a darle de baja y para que le dé de alta el Sporting. Bueno, hay una cierta, no voy a decir, bueno, complejidad no, pero hay una situación en donde entran 3 clubs y en donde uno le tiene que dar baja, el Eibar tiene que dar alta y baja y el Sporting le tiene que volver a dar de alta, ¿no? Nosotros a las 8 de la noche ya tenemos todo hecho. Todo lo que es Sociedad Deportiva Eibar a las 8 está hecho. Es verdad que luego, por la demanda que hay de operaciones, pues digamos está en cola la situación de Nano. Tener en cuenta también que el Sporting estaba en todo momento tranquilo y estábamos nosotros llamándole más a ellos que ellos a nosotros, porque ellos también tenían una operación que para ellos era muy importante, que era también la del central Guitián del Valladolid. Incluso ellos hacen antes la oficialidad de Guitián que la de Nano, pero estaba controlado. Estábamos hablando con la Liga y estaba, o sea, podía haber salido oficialmente a las 12:30 de la noche, pero estaba hecho. O sea, estaba totalmente controlado y en ese sentido todos los trámites y todo lo que el Eibar hizo estaba coordinado y el Sporting incluso podíamos haberlo hecho incluso antes, pero dijimos vamos a hacerlo cuando realmente ya tengamos ya el pantallazo de OK, pero podía haber sido antes. O sea, el control estaba hecho y estaba coordinado entre clubs, por eso en ese sentido estábamos muy tranquilos. No es sufrir, más que si ojalá hubiéramos estado a las 10 de la noche en casa todos. Ojalá, porque había aquí más de 5 personas en ello. Pero no es por sufrir, es más que nada porque en un día había que hacer varios trámites, incluido 3 clubs. Ya te digo, la cronología es que el Eibar a las 8 de la noche tiene todo hecho. Y no es que luego hubo problemas, sino más que nada es que en la Liga había una cola y estaba Nano allí, pero en todo momento estaba. Lo del hacer oficial tarde no lo cojáis porque hemos llegado apurados. Muchas veces no es cuestión de llegar apurados, muchas veces es cuestión de que está la situación controlada, pero pues quizás la oficialidad se puede hacer más tarde. Quedaros con eso, pero el tema de Nano, por eso felicitaba yo al departamento de administración, encabezado por la directora general, porque ese trámite, digamos, pues tenía una cierta complejidad, porque era un trasvase de en un día hacerlo y a las 8 estaba hecho. Por parte de Eibar a las 8 estaba hecho. Fran, antes te preguntaban por los jugadores que terminan contrato, te preguntaban en euskera, de esos jugadores que terminan contrato hay 2 que mediáticamente hablando tienen un poquito más de recorrido, que quizás son el capitán Dani García y el japonés Takashi Nui, por lo que, bueno, uno por lo que representa para este club y otro por lo que ha dado en los últimos años en el Eibar. No sé si los dais por perdido o vais a negociar con ellos, hay alguna opción en esta parte, en lo que queda, ¿no? Porque ya ellos ya pueden negociar libremente con cualquier club para que sigan la próxima temporada aquí en el Eibar.
Ya lo comentaba antes, las reglas del juego ya las sabemos. Igual que nosotros movemos chicos que terminan contrato y en enero te permiten poder firmar a chicos, pues sabemos que los chicos que terminan contrato con nosotros lo mismo. Bueno, vuelvo a repetir, el compromiso de los chicos que terminan contrato, y si quieres me centro en estos dos que me apuntas, es tan grande que yo creo que nos tenemos que quedar con eso, nos tenemos que quedar con que hay una tranquilidad en ese sentido, con que el club está trabajando al máximo de sus posibilidades en ambos casos, como me preguntas por los dos jugadores en concreto, y lo que tenga que ser de aquí a fin de temporada pues ya se irá viendo. Nosotros te puedo decir que estamos muy orgullosos y muy tranquilos, y que nos tenemos que quedar con el compromiso y el día a día de ellos, y luego ya veremos lo que se da, ya veremos, pero el club obviamente sí está trabajando. Fran, con 15 puntos de ventaja respecto al descenso, ¿tiene sentido seguir hablando de que el objetivo es la permanencia? Tiene sentido, bajo mi punto de vista, seguir hablando de que tenemos que seguir sumando el máximo puntos posible, porque también pienso que con 32 no te vas a salvar. También es verdad que lo tendrías que hacer muy muy mal para no sumar, pero también es verdad que las rachas, igual que te vienen buenas, te pueden venir malas. Ahora mismo la dinámica del equipo es muy buena, la sensación es muy buena, encima la plantilla ha cogido un valor en cuanto a que chicos que no estaban jugando ahora están jugando y están dando un buen nivel, y yo me quedo también con el valor de la plantilla, ¿no? Con un entrenador valiente que en Bilbao entiende que tiene que hacer unos movimientos y nos sale bien. Yo creo que eso nos ha dado un crecimiento a nivel de plantilla brutal, ¿no? Y es de agradecer desde nuestra área pues esa importancia que le ha dado nuestro entrenador a la plantilla, ¿no? En un partido pues que quieras o no era complicado y contra un rival potente, ¿no? A partir de ahí yo creo que si nos quedamos con eso, creo que a partir de ese momento hasta fin de temporada la plantilla va a tener un valor importante. Yo creo que hay un nivel alto, hemos crecido en el nivel de la plantilla y tenemos confianza en lograr el objetivo. No sé qué puntos harán falta, pero entiendo que tendremos que seguir sumando. Cuanto antes sumemos mejor, y una vez de que logremos el objetivo, que para mí es la leche, lograr el objetivo de mantenerse en primera división otro año más, con los presupuestos que hay, con los clubs que hay, con el nivel que hay, yo creo que no nos damos cuenta los que estamos dentro, pero yo creo que tiene una importancia y un valor incalculable, ¿no? El de poder estar por lo menos a esta jornada con estos puntos y con este margen, ¿no? Vamos a ver. Mi mensaje desde luego no va a ser otro diferente a ese, el del objetivo de mantenerse. Hola, Fran, Guardián. Buenas. Otro de los temas importantes y que quedan pendientes de aquí a final de temporada es la renovación del entrenador, de Mendilibar. La postura de él ya la conocemos. Me gustaría saber cuál es la postura del club y si ya habéis empezado a negociar con su posible renovación. Bueno, antes le comentaba a un compañero en euskera, estamos tranquilos. La confianza y la relación es tan buena que estamos tranquilos. En todo momento hablamos, en todo momento estamos trabajando en esa puesta en común de la mano, tanto como lo que ha sido el mercado, como han sido las posibles cesiones. Bueno, en ese sentido yo creo que ahora nos tenemos que quedar con el momento, nos tenemos que quedar con el rendimiento que está sacando José Luis a la plantilla, una vez más, tanto hace 2 años, el año pasado y este año. O sea, es increíble. Yo creo que tenemos un valor muy alto en el club y con el máximo respeto y la máxima confianza, tranquilidad y día a día, y bueno, ya iremos viendo hacia dónde nos lleva.
Bueno, te preguntaban por dos nombres propios, por el de Taka y por el de Dani. Hay otro nombre propio también que para mí es importante, el de Pedro León, un jugador que ni siquiera ha llegado a debutar, ha tenido algunos problemas físicos, tú nos decías, o le estamos viendo que ya está recuperándose. Tal vez hay que tener una sensibilidad especial con él por la circunstancia de que ni siquiera ha podido demostrar si se merece esa renovación. A ver, en alguna ocasión ya he dicho lo que trabaja Pedro y la exigencia que tiene sobre sí mismo y todo lo que está poniendo de su mano para esa puesta a punto de poder estar cerca de competir es increíble, es increíble. Yo no he visto un chico así en los años que llevo en el Eibar, con esa dedicación, esa exigencia, ese cuidado, esa forma de querer trabajar y recuperarse. Bueno, vamos a ir poco a poco y vamos a ir viendo. Primero vamos a ver hasta qué punto ya puede estar, que parece que está ya cerca de ello, y la verdad es que para nosotros es un jugador de un nivel altísimo, ¿no? Ya lo demostró este año y el año pasado, y este año pues hemos tenido la mala suerte de su lesión, que no era esperada para nada. Vamos a ver si logramos tenerla en el campo, porque la persona que más está sufriendo es él, y la verdad es que sería una gran noticia tenerle pronto en posibilidad de que el míster pudiera contar con él. Perdona, Fran, por volver a los jugadores que acaban contrato en junio. De Dani García, bueno, se ha hablado mucho, pero ya hace meses que bueno, nos quedamos con la última noticia, que esas conversaciones estaban estancadas. No sé si siguen estancadas, si en los últimos meses ha habido movimientos por alguna de las dos partes. Y siguiendo también con los jugadores que acaban contrato en junio, creo que ha habido ofertas de renovación a Dani y a Inui, y no sé si se ha ofrecido la renovación a alguno más. Bueno, de Dani creo que ya es la tercera vez que voy a decir. Máxima confianza, máximo respeto al capitán de la Sociedad Deportiva Eibar, que a día de hoy está dando un nivel de compromiso y un nivel de juego increíble, increíble. En Bilbao se queda sin jugar y era la persona que más estaba empujando al grupo y que más estaba animando. Vamos a quedarnos con el momento. Lo que vaya a ser luego, no sabemos lo que va a ser luego. Es verdad que el Eibar está trabajando al máximo de sus posibilidades, es verdad que el nivel de la plantilla nuestra es muy alta y que hay jugadores que terminan contrato y que pueden tener mercado. Puede ser, pero también el Eibar está trabajando en ello. Vamos a ver hasta dónde nos llega. Yo me quedo con la fiabilidad y la seguridad de que tanto los que terminan como los que no terminan para nada están teniendo actuaciones o rendimientos diferentes. No, yo no puedo decir lo que va a ser luego, porque no lo sé. Yo me quedo con el momento y con que necesitamos, y es muy importante, un respeto máximo a nuestros chicos y sobre todo a nuestro capitán. Entonces, a partir de ahí, pues veremos. En el caso de Takashi, pues hemos tenido 2 reuniones con su agente y se está trabajando. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No es fácil, pues porque los chicos tienen mercado y tienen un valor importante, y el Eibar también pues va a pelear por ello. Vamos a ver hasta dónde llegamos. La dificultad está ahí. Vamos a ver. Fran, teniendo en cuenta que... La otra... Aparte de ellos dos, no. Fran, teniendo en cuenta que Mendy ha dicho que no quiere saber nada de la renovación hasta mayo, ¿hasta qué punto para vosotros es importante la opinión del técnico a la hora de abordar las renovaciones? Es una parte más. Aquí todos suman. Aquí las decisiones se tienen que consensuar. Claro que es importante. ¿Cómo no va a ser importante? Es muy importante. En la puesta a punto que hemos hecho con Jovanovic, el entrenador ha entendido que era una buena opción también para trabajarla y la hemos llevado adelante. En la puesta a punto de Pape Diop, lo mismo. En la puesta a punto de Fabián, lo mismo. A
ver qué ejemplo te voy a poner, en ampliar el contrato a Pere Millá porque está haciendo un año muy bueno en Soria, también es algo que se ha hablado y bueno, cada uno opina, cada uno tiene su forma de ver las cosas, se argumentan. Intentamos trabajar mucho en equipo, ya lo sabéis, igual que la parte del técnico en su opinión y en su forma de ver las cosas hay que tenerla muy en cuenta, porque si no, bajo mi punto de vista, las cosas van a ir un poco distorsionadas. También en la comisión deportiva, también en la opinión que tenga el club. Bueno, entendemos que tenemos que trabajar de la mano. Y que Bebé y Gálvez hayan salido cedidos, ¿es porque no ha habido ningún club dispuesto a pagar las cantidades que el Eibar quería, o es porque el Eibar cuenta con ellos y cree que son dos jugadores que tienen recorrido en el club todavía? Bueno, en el caso de Alex es verdad que la llamada de Las Palmas era potente, y encima pues con el aval del míster que lo había tenido. Bueno, la posibilidad de ir a Las Palmas, el chico nos dijo que a él le encajaba mucho, y entendíamos que nosotros pues también podíamos valorarla como buena, porque aquí las posibilidades de minutos no eran muchas, y está jugando en un club de primera división, en un club importante. Bueno, entiendo que esos minutos que aquí no tenía los está teniendo ahí a día de hoy, y además se está viendo que está siendo importante en el 11. Y en el caso de Bebé, bueno, hubo más opciones. En los últimos días hubo más opciones de intereses de clubs por Bebé. Bueno, el chaval entendía también que la posibilidad de seguir en España era buena también, y a pesar de que baja un peldaño en la categoría, no deja de ser un club top, el Rayo Vallecano, y un aspirante al ascenso, y un club donde él también ya había estado. Conocía el Rayo, hizo un esfuerzo importante y ya lo demostró con su debut en Pamplona, y el chico lo veía bien. Nosotros al final tuvimos nuestra opinión y nuestra forma de llevar la negociación en cuanto a lo que es un poco acuerdo entre clubs, ¿no? Del posible esquema que entendemos que se tiene que dar, pero la decisión de poder tomar una dirección u otra la cogió el propio chico. Nosotros le ayudamos durante los 2 últimos días, estuvo reunido incluso con más gente aparte de José Luis y de mí, el chico, para pedir opinión y poder él también tomar una decisión, y nosotros le hemos apoyado al máximo a esa decisión, igual que le hemos apoyado a Alex porque nos pidió salir a Las Palmas, igual que le hemos apoyado a Rivera, que nos dijo que a él la opción del Barça le encantaba, y que nosotros desde el club también intentáramos un poco ayudarle, y así lo hicimos, ¿no? Última pregunta ya. Me gustaría una valoración sobre la situación de Nano, que en el Levante, bueno, pues ha tenido es verdad que estuvo lesionado un mes aproximadamente, ha tenido muy pocos minutos, cambia ahora de equipo. No sé qué valoración, cómo ve su situación, un jugador por el que se hizo una apuesta económica importante en su día. ¿Cuál es la valoración del club? A ver, la valoración de Nano obviamente es que si el Levante apostó por el chico al máximo y el Eibar entendía que era una buena opción el que fuera Levante, a pesar de ser un rival del Eibar en verano, luego los hechos nos han llevado a que el chico, entre que también ha tenido alguna lesión, pues no ha jugado todo lo que quizás esperábamos que jugara. Luego el Levante pues ha entendido que en el mercado invernal quería reforzar esa parcela, y entendían ellos pues que el chico no iba a tener muchos minutos. Hemos entendido la posibilidad de buscar una solución a que haya un club que nos pueda dar esos minutos que son importantes para el chico. Pienso que el Sporting de Gijón es un club top en segunda división, con unos objetivos y una exigencia y una cierta presión importante, y a partir de ahí, a fin de temporada, veremos el rendimiento que ha dado Nano en el Sporting, ¿no? Cuando firma Nano en el Eibar, firma para 5 temporadas, no firma para 1 ni para 2. Cuando hemos pagado un dinero por él, pues entendemos que es un chico joven con un valor
y con un precio que en aquel momento obviamente era un precio importante. Cada año que pasa empieza a ser menos importante ese precio. Hay algún club que ha pagado 4 veces más que eso y hay algún jugador que no ha jugado ni los minutos que jugó Nano el año pasado en el Eibar, o parecido. Bueno, es el mercado, es el trabajo. Caro o barato, es verdad que es un reto para nosotros sacar el máximo rendimiento al chico. Tenemos 5 años para ello. Le vemos muy mejorado en muchas cosas. Para empezar, en el peso. Ayer en Oviedo estaba fino, no, muy fino, que es algo muy importante para él. Llega 2 días antes prácticamente del partido y ya tiene minutos ayer. Bueno, vamos a quedarnos también con eso. ¿Que podría irnos mejor? Sí, pero también tenemos un margen importante de ello. Te diría que en segunda división, en cuanto hemos abierto la puerta de la cesión o de la salida de Levante, pues prácticamente te diría que nos han llamado todos los clubs. O todos no, pero muchos sí. Bueno, es un chico que también el cambio de la isla pues le costó el año pasado. Este año parece que las cosas está adaptándose mejor. Bueno, con calma. No deja de ser un chico del año 95 y lo de que se hizo una apuesta importante en él es verdad. Vamos a ver si en el transcurso de los años pues logramos amortizar esa inversión, ¿no? Que ojalá lo hagamos y si no lo hacemos pues igual me he equivocado.